Continuamos en Contextos y como cada sábado es un gran placer recibir al maestro Antonio Álvarez Mesta. Toño, muy buenos días. Muy buen día, mi querido Juan. Fíjate, Juan, ha habido filósofos que han destacado por su enorme calidad literaria. Tenemos, por ejemplo, a un Platón, tenemos a un Nietzsche, pero también tenemos a ganadores del Premio Nobel de Literatura. Tenemos, por ejemplo, el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1928, el francés Henri Bergson. Tenemos al ganador del Premio Nobel de Literatura 1957, Albert Camus, y tenemos, por supuesto, a Jean-Paul Sartre, que ganó con todos los méritos en 1964 el Premio Nobel de Literatura, y es el único que de una manera firme, voluntaria e intencionada, que le nació del corazón, rechazó el premio. Que ya hemos hablado en otra ocasión, que no nada más es un diploma y una medalla, sino también es una cantidad considerable de dinero, que para efectos prácticos se traduce, cuando es una sola persona quien recibe esa cantidad, algo así como $1,5 millones de dólares. Jean-Paul Sartre enseñó filosofía a varias generaciones. ¿Por qué tuvo tanto éxito Jean-Paul Sartre, al grado de ser considerado el ídolo de las multitudes en la segunda mitad del siglo XX? Bueno, la coyuntura era propicia, si ciertamente la circunstancia era muy favorable, el desencanto de 2 guerras mundiales, la matanza, el sufrimiento de tanta gente, mucha gente inocente, la crisis, llamémosle así, axiológica o de perspectiva de valores que afectó a multitudes, hizo que el nihilista, el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, fuera muy bien acogido, pero creo que también contribuyó mucho su congruencia personal, su testimonio de vida y algo más. ¿Qué algo más? Que aparte de escribir libros teóricos de excelente manufactura, también supo llegar a la gente a través de la narrativa y del buen teatro. Un libro de cuentos como El Muro, una novela como La Náusea, obras de teatro como A Puerta Cerrada, tenían que tener un enorme impacto. Al común de los mortales, a la mayoría de las personas, siempre les será más grato leer una novela, leer un cuento o disfrutar una obra de teatro que meterse en un tratado, en una obra de exposición, en una obra teórica. Claro que él fue un excelente teórico, tenía toda la formación, se educó en Alemania, en fenomenología, en filosofía existencialista, pero era una pluma deliciosa, tenía un alto valor estético su prosa. Sin embargo, las frases de él son muy duras. El ser humano, el hombre, es una pasión inútil. El sentimiento más genuino, más auténtico que la vida en la sociedad actual inspira es la náusea. Hay un asco natural, hay una genuina repugnancia ante la vida como se da en las sociedades contemporáneas. El infierno son los otros. Esta frase, el infierno son los otros, el infierno son los demás, el infierno son las otras personas, aparece en esa obra de teatro que se llama A Puerta Cerrada. El infierno son los otros. Las relaciones humanas conflictivas, hipócritas, superficiales, que son las comunes, que son las frecuentes, que son las usuales, convierten a cada una de las demás personas en el infierno para quien observa, para quien testimonia y para quien interactúa. El infierno son los otros. Jean-Paul Sartre, un hombre que usaba anteojos de fondo de botella, que no era muy elocuente o no era muy carismático en sus expresiones orales,
que vestía y peinaba de manera muy conservadora. Fue, sin embargo, el ídolo de muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque vieron, insisto, congruencia, porque el momento fue propicio, porque advirtieron que era muy grata su manera de acercarse a ellos a través de narrativa y de obras de teatro, aparte de las obras teóricas. Y porque era valiente, él lo mismo enfrentaba el establishment, enfrentaba las instituciones conservadoras y caducas, hablaba de la hipocresía de políticos como el general de Gaulle, que fue el héroe para muchos francés de la Segunda Guerra Mundial y luego presidente de la República, pero al que denunciaba como alguien que no respetaba las instituciones republicanas. Y los asesores, algún asesor de Gaulle le sugirió al general, encarcélelo para que sepa quién manda. Y acuérdate de la frase de Gaulle, no se puede encarcelar a Voltaire. Dando a entender que Jean-Paul Sartre era el Voltaire contemporáneo. Tuvo aproximaciones fuertes al marxismo, nunca fue un militante como tal del Partido Comunista, participó en causas comunes, apoyó, pero siempre mantuvo una postura muy crítica. En alguna ocasión mencioné aquí un libro muy fuerte contra el marxismo, versión estalinista, que se llama La crítica de la razón dialéctica. Bueno, Jean-Paul Sartre murió en 1980, en 1980. Para mí un año malhadado porque tres ídolos intelectuales para un servidor, muy diferentes entre sí, pero a los que admiro mucho, Erich Fromm, Jean-Paul Sartre, Jean Piaget, murieron en ese 1980. Y me acuerdo como si fuera ayer, mi querido Juan, que en el noticiero 24 horas Jacobo Saludowski dio la noticia y por supuesto entrevistó al intelectual en ese momento más eminente de México, Octavio Paz, y Octavio Paz evocaba con nostalgia a Jean-Paul Sartre, a quien conoció en persona, y de manera muy tímida me atreví a entrevistarlo. Sin embargo, él fue generoso, él me permitió abordarlo, cuestionarlo, me dedicó mucho de su tiempo. La compañera de Jean-Paul Sartre, la compañera, como él le llamaba, necesaria, porque tuvo muchas compañeras contingentes, o la compañera primaria, porque tuvo muchas compañeras secundarias, docenas de compañeras. Simone de Beauvoir, Castor, dice, nadie le puede negar a Jean-Paul que fue un hombre comprometido con la libertad y un hombre sumamente generoso. Nunca quiso tener una casa, o como dicen en Europa, un piso. Nunca, él vivía en hoteles, él no tenía una oficina, un estudio, él trabajaba en cafeterías y él comía y cenaba a diario en restaurantes. Tenía pocos cambios de ropa, buena ropa sí, pero muy pocos cambios de ropa. No tenía patrimonio en el sentido de menaje, en el sentido de una cantidad de cosas. Él era un hombre sumamente libre. Y así como, valga el parangón, permíteme la analogía, por ejemplo, Lutero decía que entre el hombre y Dios no tenía por qué haber intermediarios, y suscribió, ya sabemos, la tesis de libre examen de las Sagradas Escrituras sin necesidad de hermeneutas o exégetas. Jean-Paul Sartre le escribió a la academia que concede el premio Nobel diciendo, entre el hombre y la cultura no tiene que haber instituciones, y buscar y recibir premios es negar la cultura vital que nos alimenta. Excelente. Y también fue inspiración Jean-Paul Sartre para un movimiento contestatario y rebelde que fue el rock en su momento.
en los años 60 y 70, inspiración también de Robert Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, y que muchas de sus canciones están inspiradas precisamente en la filosofía de Sartre. Y ahorita que decías de 1980, un año aciago, bueno, hay que recordar que si bien no era intelectual, se le considera como el más intelectual de los Beatles, fue la muerte también de John Lennon. Ah, sí, he escuchado hablar algo de él. Sí, un tal Lennon, sí, sí. No sé por qué lo mencionas tanto, mi querido Juan. No, por supuesto, por supuesto. También ese año murió John Lennon. Fue el año de las Olimpiadas en Moscú, que por cierto Jean-Paul Sartre boicoteó. Jean-Paul Sartre, algunas de sus posturas a mí me parecen inaceptables, ya no estrictamente filosóficas, políticas. Por ejemplo, desencantado del socialismo soviético, a pesar de que los soviéticos lo cortejaron, lo halagaron de mil maneras, y que él viajó varias veces a la Unión Soviética y que en algo recomendó algunas medidas y logros de la Unión Soviética. Una persona objetiva tiene que reconocer avances en materia de seguridad social, por ejemplo, avances en desarrollo tecnológico y científico, pero también hay que reconocer no mucho respeto a los derechos humanos, no mucha vigencia de la libertad de expresión. Todo eso lo denunció Jean-Paul Sartre, y sin embargo se acercó al socialismo maoísta. Y empezó a boicotear, por ejemplo, la lucha electoral, diciendo que las elecciones eran una trampa, y no las elecciones en cierto momento, sino las elecciones, el proceso electoral de cualquier democracia representativa le parecía deleznable. Él abogó por la línea de masas propia del maoísmo. Bueno, muy válido que haya manifestado sus preferencias. También me acuerdo que destinó mucho de su dinero ganado por las regalías de sus libros a financiar movimientos revolucionarios, y le dio dinero, no es ningún secreto, a Ernesto Guevara de la Serna, el famosísimo Che Guevara. Y qué bonito elogio para el Che Guevara, mi querido Juan, que Jean-Paul Sartre, junto con Castor, con Simone de Beauvoir, se refiriera al Che Guevara como el hombre más genuino y auténtico, el revolucionario más auténtico que había conocido. Y congruente. Y congruente. Alguien muy crítico, hipercrítico, de izquierda, que tuvo también encontronazos con los filósofos existencialistas, fue Herbert Marcuse. Y Herbert Marcuse, una frase lapidaria de Marcuse sobre Sartre: quiera o no, Jean-Paul Sartre es la conciencia de nuestro tiempo. Qué hermoso elogio. Excelente. Y bueno, también hemos estado recibiendo comentarios del auditorio para ti, como este que nos envía don Antonio de la Serna, a quien le enviamos un saludo, un fiel radioescucha del grupo Radio Estéreo Mairán, del programa Contextos, y en particular de aquí del programa de tu sección, el contexto del texto, y nos habló la semana pasada don Antonio Díaz de la Serna para comentar. El sábado anterior el maestro Álvarez Mesta nos habló de un libro infantil llamado El Principito. Me gustaría oír su comentario sobre otro libro también infantil, y lo pone entre comillas, entrecomilló también el Principito como infantil, y en esta ocasión se refiere a Platero y yo. Ah, caray. Bueno, no me referí como libro infantil al Principito. Elogié la inocencia, la frescura, la mirada siempre abierta, la curiosidad intacta de los niños, y esa puerilización que Platón y que Jesús de Nazaret y que tantos han ponderado, que se manifiesta en el texto de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. Decía yo que es una síntesis formidable de sabiduría. Mira, mi querido Juan, Nietzsche hablaba de una triple transformación del ser: el camello, que camina horas bajo las en las ardientes arenas del desierto, bajo el sol más calcinante, a cambio de un poco de agua y algo de alimento, y lleva una carga muy pesada, le dan de fuetazos,
algún camello se transforma en león y enfrenta al dragón milenario. El dragón milenario es el deber ser. El león es más débil, pero es más audaz y perspicaz que el dragón y mata al dragón milenario. Y finalmente ese león se transforma, según Nietzsche, en un niño, y el niño recibe como regalo el mundo. Una curiosidad intacta, la mirada fresca, la inocencia en el mejor sentido de la palabra, permite disfrutar cada momento como único. Uso una palabra que no le gustaba a Nietzsche, como un evangelio. Ahora, me está preguntando por Juan Ramón Jiménez y el libro más famoso, de hecho el único que conozco de él, para qué te echo mentiras, Platero y yo. Y debo confesar algo, en 1972, en primero de secundaria, un maestro de grata memoria, un profesor Romero, nos impuso que leyéramos a Juan Ramón Jiménez, parte por nuestra poca preparación, en parte porque es un libro escrito en forma poética y en parte porque no me interesaba mucho la relación entre un hombre y un borriquillo blanco, pues no me gustó, te soy absolutamente sincero. Pero tampoco me gustaron grandes obras que después me maravillaron. 20 años después me acerqué a algunos poemas de Platero y yo, y por supuesto, pues ya fue otra la actitud, me generó entusiasmo. El texto siempre fue magnífico, yo no tenía la preparación en el 72 para asimilarlo. ¿Lo recomiendo? Claro que sí. Por algo, Juan Ramón Jiménez ganó el Premio Nobel de Literatura, si mal no recuerdo, en 1956, justo un año antes que Albert Camus, con el autor de La Peste, El mito de Sísifo, El extranjero, Calígula, La caída, justo un año antes que este maravilloso escritor argelino. Entonces, un minuto así muy rápido, que habla de infantil. Yo hablaba de que infante es el que no puede hablar etimológicamente, y un infante, por tener el más bajo rango en el ejército, pues no tiene palabras de mando, de alguna manera no habla. Y hay príncipes que no son herederos y no van a tener palabras como monarcas. Esos príncipes en algunas regiones o países les llaman infantes. Entonces, qué interesante la etimología, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues ahí está algún punto de contacto, Toño. Con todo gusto, Antonio Álvarez Mesta, @hotmail.com. Y usted, amigo Radio Escucha, no se vaya, porque mire, luego de la pausa, le interesa si usted es ama de casa y le interesa al resto también de nuestro auditorio, porque todos, absolutamente todos somos consumidores. Alguien dijo Rius, consumo y luego existo. Bueno, pues vamos a hablar precisamente sobre el consumismo y el consumismo que está muy apegado ahora entre los mexicanos, porque, bueno, consumismo vestido, consumismo coche. No, pero vamos a hablar sobre el Buen Fin, que pues ya se acerca. El buen principio para el Buen Fin es el tema que tendremos luego de la pausa para hablar sobre el fin de semana, que será precisamente el próximo fin de semana. Siga con nosotros.